camino al sitio donde voy a cazar esta tarde. Esto es un sitio donde tengo un comedero, donde hace unos meses había visto que estaba llegando un cochino grande en la tarde. Yo vine hace aproximadamente un mes y efectivamente llegó justo antes de caer la tarde. Tuve una oportunidad de tiro, pero lamentablemente el tiro fue incómodo porque estoy adentro como de una caseta y lo fallé por debajo, lo rocé. Ahora voy a ese mismo sitio y me voy a meter en la caseta. Bueno, ya llegué, estacioné la camioneta un poco lejos para asegurarme de que no espanto nada mientras camino. Miren aquí hay huellas de... Este es venado y este es cochino. Venado, cochino. Entonces bueno, parece que ha habido movimiento. Me estoy metiendo por un lado por donde sé que no caminan normalmente los animales, para no dejar mi rastro de olor por el camino. El viento está en mi contra, soplando de allá para acá, porque es bueno. ¿Cuáles son las cosas en las que yo me fijo al llegar al sitio de cacería? Bueno, primero el viento. Como podrán ver, el viento viene en esta dirección. Entonces por eso escogí meterme en la caseta. Como pueden ver, allá arriba hay un tree stand. Pero el viento, como viene en esa dirección de allá hacia acá, se atraviesa por la entrada de los animales, que los animales la mayoría vienen de allá. Entonces, si estoy sentado ahí arriba y el viento sopla en esa dirección, es muy probable que los animales me huelan antes de llegar al comedero. Entonces, eso me ayuda a tomar la decisión. En este caso, tengo la opción de sentarme dentro de esta caseta. Además, dentro de la caseta me protejo mucho más de que mi olor se disperse en el aire, ¿no? También veo que ha habido actividad, como ven allá en el piso. Todo eso es actividad más que todo de cochino. El venado normalmente no levanta tierra de esa manera. Entonces esas son las cosas que me fijo. Una vez ya montándome acá en el blind, como ven estoy aquí adentro. Este blind es muy bueno y está totalmente sellado, está con llave. No tiene sitios por donde se le metan los animales ni la intemperie. Los vidrios se bajan y se cierran, pero igual es bueno chequear que no hayan insectos, culebras, nada por el estilo. Sobre todo la avispa que llaman la yellow jacket. Le gusta mucho meterse en este tipo de... Ahí viene un cochino. Ahí viene un cochino. Ahí viene un cochino. Ya va. Bueno, como vieron, ese cochino venía justo a la hora que se disparaba el feeder, pero fue muy raro porque se detuvo allí y no se acercó al feeder, sino que se desvió por un lado. Son animales muy inteligentes. No creo que me haya oído, tampoco creo que me haya olido, porque el viento viene de allá hacia acá. Puede haber sido cualquier cosa que no le gustó y no se quiso acercar al comedero. Una vez que cruzó ahí donde vieron, no ha vuelto más. Vamos a seguir esperando con paciencia. De más está decirles que me dieron virulaque fuerte. Les hablaba
importante, lo importante que es chequear el sitio donde te vas a sentar a esperar a cazar. Yo después de chequear todo eso, me encargo de acomodarme bien en el sitio donde voy a cazar. Si es posible, monto de una vez la flecha, como la ven allí montada. Y bueno, armo todo el material, los equipos cinematográficos para poderles mostrar a ustedes los videos de las cosas que suceden, ¿no? Y aquí tengo mi rangefinder, el telémetro para medir distancias. A mí me gusta normalmente, si es un sitio que no conozco, familiarizarme con las distancias. Yo agarro el rangefinder y apunto árboles a distintas distancias para tener un mapa mental de qué tan lejos son las distancias, de manera de que si necesito hacer un tiro donde no me dé tiempo de utilizar el telémetro, ya más o menos sé a qué distancia está el animal con referencia a los distintos árboles que me di inicialmente. Entonces eso ayuda bastante, sobre todo cuando no vas a cazar en un sitio estacionario. Te ahorra tiempo en el momento de levantar el telémetro, apuntar, medir y después bajar el telémetro y agarrar el arco. Lo ideal es poder usar el telémetro justo antes del tiro y asegurarse, pero no siempre con la cacería de arco y flecha eso es posible. Y bueno, es normal ver que el cochino sea bien precavido de llegar a este sitio porque sabe que potencialmente lo pueden estar cazando.
flecha está ahí clavada con sangre. Vamos a ver las imágenes. Estoy temblando todavía. No estoy muy seguro del tiro. El tiro parece alto y atrasado. Tengo que ir a buscar la flecha. A ver qué me dice la flecha. Ahí está la flecha. Esto es buena sangre. Y no huele a podrición. Es buen indicativo de pulmón. Aquí lo importante es que yo marqué el sitio por donde salió corriendo. Y le voy a dar un par de horas. Bueno, aquí ya pasaron como 1 hora y media más o menos. Y ahora voy a rastrear el cochino. Es muy importante después del tiro hacerle buen seguimiento al animal. El animal estaba parado acá. Él corrió en esta dirección y pasó justo por el lado de este matorral y se metió por acá por la parte de atrás. Y después yo lo vi entrar al monte por aquí, alineada esta pata con el blind donde yo estoy sentado atrás. Justo por aquí se metió él al monte. Entonces siempre es bueno después de un tiro mantenerse enfocado y marcar esos puntos en el monte, porque es muy fácil perder el rastro de esa manera. El cochino estaba aquí parado. Bueno, aquí fue donde recuperé ahora la flecha y como pueden ver, este fue el hueco que dejó cuando arrancó a correr. Entonces él arrancó en esa dirección y por acá voy a ir poco a poco a ver si consigo rastros de sangre. Aquí también dejó marca cuando salió corriendo. Yo disparé ese cochino con una Broadhead prueba, una que compré recientemente, una Magnus, que tiene lo que nosotros llamamos bleeder, que son hojillas secundarias que se supone que ayudan con el sangrado. Pero al final del día, lo más importante es la colocación del tiro. Y bueno, como podrán haber visto en el video, yo siento que el tiro fue un poco elevado y un poco atrasado, para mi gusto. Había buena sangre en la flecha y no olía a víscera, lo cual es positivo, pero como podrán ver hasta ahora no veo rastro de sangre. Acá acabo de encontrar. Miren para que vean lo difícil que es conseguir sangre a veces. Ve, esta gotica de sangre. Y acá también hay un poco. Y acá también hay. Por eso es lo importante de marcar un animal. Fíjense que yo lo marqué con este arbústico pequeño que está acá. Y pasó por aquí por el lado y se metió hacia allá. Y aquí, como pueden ver, ya le conseguí el rastro de sangre. Ahí va el rastro de sangre del animal.
y él corrió en aquella dirección. Muchas veces, como pueden ver también, las gotas indican la dirección donde está el salpicado, como en este caso que el salpicado está en esa dirección. A veces indican la dirección que pudo haber agarrado el animal. Venimos de allá haciéndole el seguimiento. Allá está el feeder y allá está el blind más atrás. Venimos en esta dirección y acá me acabo de conseguir con más sangre, lo cual es positivo. Y acá también, como pueden ver, entonces parece que él se metió por este camino que está acá, por esta trocha. A veces es bueno fijarse también en los árboles, en los arbustos de lado y lado, porque muchas veces rozan el cuerpo con los arbustos y los marcan también con un poco de sangre. Este camino por acá es por donde yo lo vi a él, lo marqué después del tiro, y tal cual por la pata izquierda del blind, del feeder, fue que yo marqué la entrada de él al monte, que es por este mismo camino. Muchas veces cuando el animal es bastante peludo, no muestran tanto el sangrado porque la sangre se les queda en los pelos. Como podrán ver, este camino se cierra bastante y se hace bastante tupido por acá. Entonces voy a empezar a meterme por acá. Estoy arrodillado en este momento. La única manera de pasar por ahí es casi que gateando. Y me metí un poco para acá y me conseguí con esta pisada fresca. Entonces parece que el cochino agarró por acá. Fíjense cómo está la tierra acá levantada así, y efectivamente, miren cómo hay sangre acá. Miren cómo hay sangre acá. Miren acá en los palos cómo hay sangre. Miren allá en la grama cómo hay sangre. Aquí ya está empezando a salir bastante sangre y esto es bien positivo. Ahí van las huellas del animal. Él parece que pasó por acá y esto está bastante tupido para mi gusto. Parece haber pasado por aquí. Efectivamente. Ahí está. Ese bulto negro que ven allí. Puede ser él. Me voy a acercar con cuidado. A un animal es bueno asegurarse de que esté muerto, aunque cuando parezca muerto muchas veces no lo están, y es bueno tomar las precauciones. Confirmado, señores. Bueno, ahorita tengo que sacar este animal de aquí. Ya les voy contando el progreso. Este animal corrió probablemente unas 60 yardas después del tiro. Bueno, ya que lo conseguimos, acabo de ir a buscar la camioneta. Entonces ahora voy a intentar a ver si puedo meter la camioneta de retroceso por acá arriba
y tratar de minimizar la cantidad de cochino que tengo que arrastrar. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es cuando consigo el animal, si todavía está relativamente fresco, le trato de poner un palo así para que la foto muestre mejor los colmillos. Ya puse mis manos sobre él y ya le di gracias a Dios y le pedí por el espíritu del animal y le agradecí por la cacería y por su naturaleza. Entonces, como digo, normalmente me gusta poner un loop de esto alrededor de la parte de la quijada de abajo del animal y el otro alrededor de una pata. Pero en este caso se les voy a demostrar nada más cómo se hace con ambas patas. Entonces pues se ala por acá. Ay, este señor es bastante pesado y así uno lo arrastra al sitio donde uno lo quiere llevar. Facilita mucho la manipulación del animal porque no estás tan agachado alándolo, estás más a la altura de la cintura. Bueno, yo llegué aquí al campamento. El atardecer está increíble, como lo pueden ver. Aquí está el cochino, fíjense cómo dobló la caída de la parrilla con su peso. Y lo que voy a hacer ahora es voy a armar este trípode y lo voy a colgar para pesarlo y decirles más o menos cuánto pesa. Lo voy a bajar primero, lo voy a poner allá para tomar una buena foto con este atardecer increíble. Y bueno, voy a ver si puedo hacer un time lapse de cuando lo estoy limpiando y desollando para que vean el proceso. Bueno, con respecto al tiro, fue bastante alto y un poco atrasado. Él entra por aquí y entra en ángulo, justo por debajo del espinazo. Una vez aquí está el cuello, está el cuerpo completo y el tiro sale justo por acá. Que la salida es buena, pero es la parte de atrás del pulmón izquierdo y agarró aquí la parte de arriba y de arriba del pulmón derecho. Entonces sí, fue doble pulmón, sin embargo corrió unos 60 metros y expiró y ahí fue donde lo conseguí. Y por eso es que la flecha tenía esa sangre con ese color, con especie así de sangre con burbuja. Eso es indicativo de tiro que agarra pulmón. Bueno, y así concluyó mi cacería por ese día. Después de allí pude meter toda la carne en las cavas con hielo, me las traje a la casa, las limpié bien, las metí en el congelador. El resto del animal, lo que es la columna y las tripas y todo eso, los llevé a un sitio ahí mismo en el monte donde nosotros botamos los animales muertos. Eso nada se desperdicia, ahí llegan los coyotes, los zamuros, los cuervos, todos los animales de rapiña se alimentan de ahí también. Si tienen preguntas sobre la cacería, por favor siéntanse libres de escribirnos a info@vmhunters.com o aquí mismo en el canal de YouTube. Abajo háganos las preguntas que tengan, yo trataré de responderles lo más que pueda, lo más pronto posible. Por favor suscríbanse, ayúdennos a hacer crecer este canal para seguir trayéndoles a ustedes más cuentos de cacería. Gracias y hasta la próxima.